¿Qué tal? ¿Cómo le llevan? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿No lo llevan tan bien? Bueno, en este video les voy a dar la revancha para ver si pueden mejorar. Por ahora estamos recién calentando, o sea, son cosas muy básicas. Una vez que hemos definido a la teoría del circuito como nuestra metodología para analizar los problemas eléctricos, lo que vamos a hacer es empezar a definir una serie, o puntualizar, mejor dicho, alguna serie de variables y elementos que intervienen en los circuitos. Vamos a empezar con la carga eléctrica, porque es la responsable de los fenómenos eléctricos. Es la culpable de los fenómenos eléctricos, la fuente. Posee algunas propiedades, dentro de las cuales quizás la más importante es la ley de conservación de la carga, que establece que en una región determinada del espacio, la cantidad total de carga se va a mantener constante. Es decir, puede haber internamente, puede haber movimiento de carga, transferencia de un punto al otro, pero la cantidad total de cargas se va a mantener constante. Otra característica de la carga es que existen dos tipos de cargas, positivas y negativas, que dan, esos son los nombres, un nombre convencional, que dan origen a dos tipos de fuerzas, de atracción o de repulsión, de acuerdo si las cargas son del mismo signo o signo opuesto. Es absolutamente conocido por todos. Los efectos eléctricos producidos por las cargas se pueden deber tanto a las posiciones relativas que ocupen las cargas una con respecto a la otra, que se conoce como configuración, o al movimiento de las cargas. O sea, una carga moviéndose produce también fenómenos eléctricos, o magnéticos, depende de cómo uno lo quiera ver, o electromagnético, si lo quiere hacer absolutamente general. Que se conserve, habíamos dicho, la cantidad de carga en una región no implica que no se pueda transferir de un punto a otro de la región. Entonces, supongamos que tenemos un elemento conductor de la electricidad, en el cual pueden circular cargas entre dos partes del elemento. Podemos definir la corriente eléctrica como la cantidad de carga que atraviesa una superficie determinada dentro del conductor por unidad de tiempo. Esta sería una definición muy básica. Una definición un poquito mejor sería tomar una corriente media, porque en realidad la cantidad de carga no es igual en todos los puntos del área, sino que tiene alguna distribución. Entonces vamos a tomar una corriente media que la vamos a pensar como un cociente incremental entre la cantidad de carga que atraviesa el área en un intervalo de tiempo. Si queremos más precisión todavía, podemos tomar el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero y estaríamos definiendo la derivada, que sería la velocidad con que cambia la cantidad de carga que atraviesa un área. Una velocidad de cambio. Algo para puntualizar, que tiene que ver con un desarrollo histórico, es que las cargas que se van a mover dependen del tipo de conductores que nosotros vamos a tener. Existen distintos tipos de conductores. Los conductores comunes y a los que nos vamos a referir nosotros cuando digamos conductores son medios conductores de tipo metálicos. En esos conductores lo que se van a mover son cargas negativas, es decir, los electrones, porque son los que están en un estado energético lo suficientemente próximo al de vencer la atracción del núcleo y por lo tanto tienen mucha capacidad de movimiento. Son muy móviles los electrones de los conductores. Acá hay un tema energético que después lo pueden analizar si quieren. Pero también habría conducción en otro tipo de elementos, como por ejemplo los gases, la conducción en plasma, la conducción en líquidos, que también podría ser que nosotros tengamos cargas positivas que se mueven, que también pueden ser negativas, pero también tendríamos cargas positivas que se denominan iones. De todos modos, se tomó de forma histórica, porque no se conocía absolutamente bien que se movían los electrones, se tomó un sentido convencional de circulación de la corriente que se corresponde con el movimiento de las cargas positivas. Entonces nosotros vamos a considerar, a partir de ahí, para mantener la tradición, digamos, del estudio eléctrico, que lo que se mueven son cargas positivas. Está exactamente lo mismo, pero es un sentido convencional. Algo sí muy importante cuando nosotros definimos la corriente es que a pesar de ser un escalar, le vamos a dar una dirección. Esa dirección en realidad representa un sentido de referencia. Con respecto a esa dirección, tiene sentido entonces decir 2 amperes o menos 3 amperes.
Si yo digo, por ejemplo, que el resultado de una corriente en un determinado elemento es menos 3 amperes, ¿qué quiere decir? Bueno, lo único que quiere decir es que el movimiento de cargas es contrario a la dirección que yo tome como referencia. Una dirección, por otra parte, que es completamente arbitraria. Yo acá siempre hago la comparación con la caída libre, ¿no? Cuando uno estudia caída libre, tiene la opción de tomar el eje positivo hacia arriba o el eje positivo hacia abajo. Entonces, ¿qué significa una gravedad? Una aceleración de la gravedad de, por ejemplo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que va para arriba? No, no quiere decir que va para arriba. Quiere decir que con respecto a un eje que yo tome positivo, la aceleración de la gravedad va en sentido contrario. Con respecto a la corriente pasa exactamente lo mismo. Yo podría definir arbitrariamente un sentido de circulación y después ver la cantidad de corriente, definirla con respecto a ese sentido. Acá una costumbre que fundamentalmente viene de las escuelas técnicas es que una vez que yo supuse la dirección de la corriente, si el resultado me da negativo, me cambian la dirección de la corriente, entonces tomo la corriente como que va para el otro lado. En realidad no hace falta, porque el número negativo y el número positivo tienen la misma entidad, son números exactamente con el mismo estatus, por decirlo de alguna manera. Lo único que significa una corriente de menos 3 amperes es que la dirección de circulación de las cargas, tomadas en forma convencional, va en dirección contraria a la que yo tomé como referencia, que ni siquiera tiene que coincidir con el movimiento real. Lo mismo que en la caída de los cuerpos. No hay problema, lo puedo tomar en cualquier lado. Eso lo digo porque es un error muy común tomar un sentido de circulación de la corriente, después como me da negativa cambiarlo para el otro lado, o sea, poner el sentido para el otro lado, pero no cambiar las ecuaciones de potencia, por ejemplo, o de diferencia de tensión que surgieron de esa suposición inicial. Entonces, no es necesario invertir ningún sentido de circulación. Lo podemos dejar como está, porque solamente ese sentido es un sentido de referencia. Bueno, lo interesante también para ver es que cuando yo desplazo las cargas en una región donde hay otras cargas, o un campo eléctrico en general, yo voy a tener que realizar algún trabajo o el sistema me va a realizar un trabajo a mí. Eso va a depender si la energía potencial va a aumentar o va a disminuir. Lo que podríamos definir a partir de ese cambio energético, o ese trabajo que yo realizo para mover las cargas desde A a B, es la diferencia de potencia, que a veces se llama tensión simplemente, para simplificar, pero sería una diferencia de potencia. Cuando yo muevo una carga de un punto A al punto B, el trabajo que yo realizo dividido la cantidad de carga que yo desplacé, da origen a lo que se conoce como la diferencia de potencial entre los dos puntos. Potencial de A menos el potencial de B. Acá lo que es interesante recordar es que al igual que cuando ven cambio de energía potencial, lo que da una idea de la energía puesta en juego no es el potencial absoluto, que habría que medirlo con respecto al centro de la Tierra, sino la diferencia de la energía potencial. O sea, en el caso de la gravitatoria estaría dada por la diferencia de altura. En el caso de la eléctrica está dada por la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? O sea que el potencial o diferencia de potencial, o la tensión o la diferencia de potencial, que a veces se representa simplemente con la letra B, pero que ya sabemos por la definición que es una diferencia entre dos puntos, lo podemos pensar como el trabajo realizado por unidad de carga. Puede estar dado también, si quiero los valores, digamos, punto por punto, puede estar dado por una derivada, como la que está ahí. A la cual después le puedo aplicar la regla de la cadena, bueno, después lo vamos a ver un poquito más adelante. La unidad es el volt. Yo no me detuve mucho a analizar las unidades porque las doy como conocidas, o sea, todo el mundo tuvo ya física eléctrica en el secundario o en las etapas iniciales de la universidad. O sea que a esta altura las unidades son absolutamente desconocidas. Pero hay que puntualizarlas a veces porque uno tiene que tener en cuenta la unidad de la diferencia de potencial o de la tensión, hablando en términos generales, es el volt, que sería un joule, unidad de trabajo, o de cambio de energía, dividido la unidad de carga, que es el coulomb. Al igual que con la corriente, hay que tener en cuenta la polaridad, que también se toma arbitraria y se toma como un sentido de referencia. Entonces yo voy a suponer, por ejemplo, que el punto A es más positivo que el punto B. Entonces le voy a poner un signo más y un signo menos. Un signo más al punto A, que es el potencial más alto, un signo menos al punto B, que es el potencial más bajo. Si después yo cuando saco las cuentas me queda que la tensión es igual a menos 3 volt, bueno, lo único que quiere decir es que
el potencial A es menor que el potencial B. Y esa diferencia de potencial dio negativo. Nada más. Mismas consideraciones que hicimos para la corriente. No se compliquen la vida. Esa es mi recomendación. Usen los conceptos en forma simple. Porque si empiezan a dar vuelta todo, se les va a complicar. Vamos a analizar alguna convención que vamos a utilizar. Uno que es más útil más adelante, pero la voy a dar ahora, ya que estamos hablando del tema, es una notación de doble subíndice. Para especificar la dirección de la corriente, por ejemplo, entre un punto A y un punto B, se indica con una flecha y los subíndices van desde el punto donde sale la corriente al punto que llega la corriente. Entonces la corriente que va de A a B se denota con la notación de doble subíndice como IAB. Pero eso supone, si el movimiento de la corriente va de A a B, es porque estoy suponiendo que el potencial de A es más grande que el potencial de B. Y por lo tanto, en el punto A se pone un signo más y en el punto B se pone un signo menos, para indicar que el potencial de A es más grande que el potencial de B. Eso se puede denotar con la notación de doble subíndice como la tensión B a B, que no es otra cosa que la diferencia de potencial entre A y B. También se puede representar, en vez de poner un signo más y un signo menos, también se puede representar con una flecha que indica el lado, la punta de la flecha indica el lado del potencial más alto. También se podría utilizar, pero esto puede dar origen a confusiones, porque el sistema norteamericano lo usa de una forma, el sistema europeo por ahí lo usa de otra. Bueno, porque por ahí el sistema europeo utiliza la caída de tensión, entonces pone la flecha para el otro lado indicando que la tensión cae en aquella dirección. Los signos son un poquito más claros y evitan algunas confusiones. Entonces nosotros vamos a usar los signos para indicar la diferencia de potencia entre los puntos. Entonces B a B va a ser la tensión de A menos la tensión de B. Después, dos convenciones que tienen que ver con la forma de considerar la tensión y la corriente en los elementos de dos terminales o los bipolos. Hay dos convenciones a tener en cuenta. Una que se llama convención de tipo carga o tipo receptor, o convención de elemento pasivo, que es considerar que dentro del elemento la corriente va del terminal positivo al terminal negativo, por dentro del elemento. ¿Eso qué significa? Que como disminuye el potencial, va a disminuir la energía potencial, y en todo caso, ese cambio de energía potencial, esa disminución de la energía potencial, se va a transformar en otro tipo de energía. Vamos a transformar energía eléctrica en otra forma de energía. Por eso se llama la convención de receptor. Porque es lo que pasaba en el foco, por ejemplo. En el foco, en la lámpara que veíamos inicialmente, yo recibo la energía eléctrica y se produce una transformación de la energía eléctrica en energía lumínica. ¿Cómo es físicamente el mecanismo? Bueno, la energía potencial que tenía va a disminuir la energía potencial cuando pasa por la lámpara, y ese cambio de energía potencial da origen a una energía de otro tipo. Es como el cambio de energía potencial en energía cinética, por ejemplo. Disminuye la energía potencial y aumenta la energía cinética. Entonces acá estoy recibiendo energía eléctrica y la estoy transformando en otro tipo de energía. Otra posibilidad sería la convención del generador, donde acá yo lo que estoy haciendo, cuando paso por el generador, paso de un potencial menor a un potencial mayor. Para que eso sea posible, para yo poder aumentar la energía potencial, yo tengo que realizar algún trabajo externo sobre el elemento. Es decir, que acá yo lo que voy a tener es un aporte de energía externo que va a producir un cambio en la energía potencial eléctrica. Y por supuesto, eso me va a implicar que estoy generando energía eléctrica. Cuando hablamos de generar energía eléctrica, lo hablamos en esos términos, porque la energía se conserva. Entonces la voy a transformar de otro tipo de energía, por ejemplo, energía química, en energía eléctrica. Lo que quedaría para ver, pero lo voy a pasar a un video posterior, para no apurar el tema, es de qué manera se relacionan la tensión y la corriente con los intercambios energéticos. Esto está en la próxima filmina, la paso rápida, pero les voy a grabar otro video en el cual lo vamos a comentar, va a ser mucho más corto, con algunas consideraciones de aplicaciones prácticas. Bueno, a seguir trabajando.